esta nueva serie de mensajes, cuyo título es Aprobados, se va a estar inspirando en Hebreos capítulo 11. Estaba pensando mientras preparaba este mensaje que muchas veces en nuestros estudios, en el nivel en el que hemos estado, nos han tocado cursar materias a las que no le hemos encontrado mucho el sentido de por qué estudiarlas. Generalmente porque son materias que no les encontramos una utilidad práctica para la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Pero en nuestra relación con el Señor, nuestro Dios nunca nos va a exigir el estudiar o el profundizar en algún aspecto de nuestra vida espiritual que sencillamente no nos ayude a crecer en nuestra relación con Él, que no nos ayude a avanzar en nuestra madurez espiritual. Por ejemplo, usted no va a encontrar en ninguna parte de la Biblia que usted tiene que saber distinguir entre un ser angelical llamado serafín o un arcángel para usted poder crecer en su vida espiritual. Tampoco necesita saber si el monte Carmelo es más alto o más bajo que el monte Hermón, en cuál nieva de los dos, para que usted pueda vencer en sus luchas o en sus pruebas cotidianas. Pero Dios, cuando quiere que nosotros nos afirmemos en un aspecto de nuestra vida como hijos de Él va a ser muy claro en poner en su palabra pasajes que son muy terminantes, que son muy categóricos, que no dejan lugar a dudas y que nos confrontan con ese aspecto de nuestra vida espiritual. Uno de estos pasajes tan categóricos, tan firmes, es el de Hebreos capítulo 11, versículo 6, que dice sencillamente que sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan intensamente. Es demasiado claro, es demasiado categórico este pasaje como para que nosotros, como hijos de Dios, podamos darnos el lujo de tener dudas acerca de si tenemos o no tenemos fe en Dios. O quizás nos preguntemos acerca de la calidad o verdadera naturaleza de nuestra fe. Porque Dios nos muestra categóricamente e indiscutiblemente en este pasaje que Él desea que cada hombre, cada mujer que quiere ser un hijo o hija de Él se caracterice por ser un hombre o una mujer de fe. Ahora, si a este pasaje tan categórico de Hebreos 11:6 le sumamos también otros pasajes que nos convencen de la importancia de esta materia o de esta asignatura tan importante que es la fe. Y esos otros pasajes son el trabajo que el Señor se toma en darnos definiciones de lo que es la fe en Él. Cosa de que no nos queden dudas cuando tengamos que autoexaminarnos acerca de nuestra propia fe. Por ejemplo, en Hebreos 11:1, que va a ser un pasaje clave en esta noche, ustedes leen que fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Y en base a este pasaje, especialmente, vamos a ir definiendo y aclarando qué es nuestra fe en Dios. Y lo primero que vamos a decir en relación con esto es que fe es ver, aunque suene un juego de palabras, lo invisible de Dios. Fe es ver lo invisible de Dios. Si volvemos a nuestra definición de Hebreos capítulo 11, versículo 1, que decíamos que es estar seguro de lo que se espera y es estar convencido de lo que no se ve, uno se da cuenta de que la fe puede ser también definida como actitudes que el cristiano tiene frente a cosas o realidades que no podemos ver con nuestros ojos físicos.
con nuestros propios ojos. Y esas cosas, según Hebreos 11:1, yo me animo a dividirlas en dos grandes categorías. Están aquellas cosas que no puedo ver porque son cosas que se esperan, dice el autor de Hebreos 11:1. ¿Qué quiere decir que se esperan? Que todavía no han sucedido. No las puedo ver porque todavía no se han hecho realidad. Y la segunda categoría de cosas que no puedo ver son aquellas cosas que sí hoy existen, pero que no las puedo ver, y vamos a ver por qué. Ahora, pensando en la primera parte, es estar seguro de lo que se espera. Eso que se espera es algo, obviamente, que no lo puedo ver porque lo estoy esperando aún, porque aún no ha sucedido. Si realmente tengo fe en Dios, estoy seguro, escúchenme bien, de la realidad, de la existencia, de cosas, de cambios, de acontecimientos que estoy esperando. ¿Y cuáles serían esas cosas que un cristiano en fe está esperando que sucedan? Y creo que lo primero que un cristiano puede esperar en fe en Dios es el cumplimiento de una promesa que el Señor nos haya dado a nuestras vidas. Si ustedes van al Salmo 119, leen en el versículo 49 justamente estas palabras. Dice el salmista: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. O sea, esa palabra, otras versiones dice, acuérdate de la promesa que me diste, significa que el salmista le estaba diciendo a Dios: vos me prometiste esto o esto otro, y estoy esperando que eso se haga realidad, y te pido que se haga realidad, y te recuerdo que estoy esperando que eso sea así. Y la pregunta sería entonces, ¿qué promesa de Dios vos estás hoy esperando en tu vida que se haga realidad? La Biblia está llena de promesas, muchas promesas, cientos de promesas. Pero uno entiende que cuando uno busca al Señor en determinada situación de su vida, en oración, muchas veces el Señor, de todas esas, trae ciertas promesas que uno entiende que las está trayendo y dando a nuestras vidas para que esperemos en Él, para que se hagan realidad. Hay un detalle interesante. ¿Se acuerdan cuando el ángel Gabriel fue a anunciarle a María el nacimiento, el embarazo milagroso y lo que iba a ser el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Leemos en nuestras versiones normales de Lucas 1:37, porque ninguna cosa, termina afirmando el ángel, será imposible para Dios. Ahora, literalmente, cuando uno va al idioma en el que está escrito el Nuevo Testamento, no aparece una palabra que signifique cosa, sino que literalmente ahí lo que aparece es la palabra rema, por lo que debería traducirse, porque ninguna palabra será imposible para Dios. O sea, lo que el ángel le acababa de decir a María, luego le aclara, y te aclaro, que todo lo que Dios dice o promete, cumple. Por eso después María, en el versículo 38, ¿qué le contesta? Hágase conmigo, no conforme a la cosa, sino conforme a tu palabra, la palabra que me has dado. Entonces, es importante entender que nuestra fe, muchas veces en determinadas etapas y momentos de nuestra vida, va a estar fundamentada en alguna promesa que estamos esperando que Dios complete o haga realidad en nuestra vida. Pero también esperar en fe, esperar las cosas que sucedan, lo que suceda, también puede tener que ver con el cumplimiento de cada una y todas las benditas verdades
de lo que llamamos la esperanza de todo cristiano, la esperanza con mayúscula. Todos nosotros tenemos esperanza de determinadas obras poderosas de parte de Dios para los próximos tiempos. Fíjense cómo lo decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 23 al 25. Sino que también nosotros, que tenemos los primeros frutos del Espíritu, gemimos en nuestro interior mientras esperamos ansiosamente el día de nuestra adopción, es decir, el día cuando nuestros cuerpos sean liberados. Esa es la esperanza por la cual fuimos salvos. Esperar lo que se puede ver, reconoce el apóstol Pablo, no es esperanza. Si uno ya tiene lo que espera, no tiene que esperarlo más. Versículo 25 de Romanos 8. Pero mantenernos esperando de Dios lo que todavía no se ha manifestado nos enseña a tener paciencia. Fe es estar seguro de lo que se espera. ¿Qué esperamos los cristianos? Esperamos el regreso de Cristo para establecer en forma visible su reino, o como se dice técnicamente, establecer en gloria su reino que ya está establecido con poder en medio nuestro. ¿Qué esperamos los cristianos? El juicio de vivos y muertos, el juicio justo de nuestro Dios, la reunión de todo su pueblo con el Señor en cielos nuevos y tierra nueva, la muerte de la misma muerte, la recompensa de nuestro servicio a Dios, verle a Dios cara a cara. Todas esas benditas verdades constituyen en su conjunto la esperanza de todo cristiano. Y todo cristiano sabe que aunque todavía eso no ha sucedido, en el tiempo perfecto de Dios se va a dar. Ahora, déjenme aclarar algo acerca de cómo se espera esto. ¿Qué significa esperar en fe? Esperar en fe no es esperar de cualquier manera. No es una esperanza, no es una espera pasiva, como cuando uno está esperando que pase un colectivo. No es una espera quejosa, lamentándonos la demora. ¿Cómo es esta espera en fe? Y cuando estaba pensando en lo que significa esperar en fe, el pasaje que el Señor trajo a mi corazón es el de Éxodo capítulo 12. Acá, los versículos 7, 8 y 11 de Éxodo 12, ustedes van a escuchar instrucciones de Moisés para esa última noche que teóricamente sabemos nosotros hoy, mucho más de 4.000 años después, que esa noche sucedió y la liberación se dio, pero en el momento que le está dando estas instrucciones al pueblo hebreo que era esclavo en Egipto, eran solo promesas. ¿Qué estaban esperando? Que llegara el último juicio de Dios sobre los primogénitos de todo lo egipcio. Estaba esperando que el puño de Faraón se abriera y que el pueblo de Israel pudiera salir en libertad. Sabemos nosotros hoy, miles de años después, qué sucedió. Pero cuando Moisés le está dando estas instrucciones, era una promesa todavía. Y ustedes leen, por ejemplo, luego tomarán un poco de sangre del animal y la colocarán en los dos postes y en el travesaño de la puerta de la casa en que se ha de comer el animal. Ustedes saben, para que cuando pasara el ángel de la muerte no tocara ese hogar. Versículo 8, asarán la carne al fuego y la comerán esa noche. Esa noche se han de comer el animal. Versículo 8, asarán la carne al fuego y la comerán con panes sin levadura y hierbas amargas. Versículo 11, comerán, ¿de qué manera? Con la ropa y el calzado puestos, como si estuvieran listos para emprender un largo viaje y con el bordón en la mano. ¿Cómo lo harán? Comerán apresuradamente. Esta fiesta es la Pascua del Señor. ¿Qué verbo está faltando detrás de todo este precioso relato? El que lo expresa, que es esperen. Esperen a que Dios haga este último toque sobre Egipto. Esperen a poder salir en libertad. Pero mientras esperen, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, tienen que pintar el dintel, tienen que cocinar esto, tienen que preparar lo otro.
Porque la espera en fe, no, repito, no es una espera de brazos cruzados, no es una espera quejosa, es una espera en expectativa de lo que Dios va a hacer y me ha prometido hacer. Entonces yo empiezo a actuar, me muevo, actúo, porque sé que en el tiempo de Dios eso se va a hacer. Eso es esperar en fe. No es esperar de brazos cruzados a ver si Dios hace algo, sino entiendo que Dios me prometió que va a hacer esto en mi vida. Bueno, empiezo a moverme en dirección a eso que Dios me ha prometido. Es una espera activa, es una espera en obediencia, actuando y obrando en perspectiva de lo que Dios ha prometido hacer y que por lo tanto estamos convencidos que sucederá. Pero si volvemos a nuestra definición, hasta ahora vimos que tener fe es estar seguro del primer tipo de cosas que no veo. ¿Cuáles son? Las que todavía no han sucedido. Lo que se espera, dice Hebreos 11:1 en la primera parte. Pero también dice en la segunda parte, es estar convencido de lo que no se ve. Los cristianos sabemos que existe un mundo físico, natural, al cual yo puedo acceder por medio de los sentidos. Lo puedo ver, lo puedo oír, lo puedo oler, lo puedo tocar. Ese es el mundo material, físico. Pero también los cristianos entendemos que existe un mundo, una realidad espiritual, a la que yo no puedo acceder normalmente por medio de los sentidos, sino que la percibimos, la discernimos y la vemos por medio de la fe. No lo veo con mis ojos físicos, pero sí creo que existe el mundo espiritual, lo que no se ve. Lo que no, ahora no estoy hablando de cosas que todavía no sucedieron, cosas que sí ya existen, pero en el ámbito de lo espiritual. Dice Colosenses 1:16, porque por medio de Él, ¿por medio de quién? Por medio de Jesús, del cual venía hablando Pablo, Dios creó todo lo que existe, en los lugares celestiales y en la tierra, en el ámbito espiritual y en el ámbito terrenal. Hizo las cosas que podemos ver, el mundo material, y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él, por medio de Jesús y para Él. Ahora, una parte fundamental de esta realidad que yo no puedo ver con mis ojos físicos es Dios mismo. Él es la gran realidad invisible en la que yo no puedo ver porque Él es espíritu. Su poder, sus atributos, su naturaleza de nuestro Dios, todo eso yo lo creo, aunque no lo veo con mis ojos físicos. Por algo la Biblia se refiere a Dios como el invisible. Fe, entonces, es vivir, es enfrentar la vida, es establecer prioridades en la vida, es tomar decisiones, es hacer lo que está bien y no hacer lo que está mal, viendo al invisible como visible. Esta actitud de fe yo la encuentro bien explicada por el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 6 al 8, que dice así: por eso vivimos siempre confiados, pues sabemos que mientras estemos en el cuerpo, ¿de qué manera estamos respecto al Señor? Ausentes del Señor. Versículo 7 aclara: porque vivimos por la fe, no por la vista. Cierra paréntesis. Pero fíjense lo que sigue diciendo el versículo 8 y 9 de 2 Corintios 5. Pero confiamos y quisiéramos más bien ausentarnos del cuerpo y presentarnos ante el Señor, dice Pablo. Pero fíjense cómo remata: pero ya sea que estemos ausentes o presentes, siempre procuramos agradar a Dios. Pablo dice: esté en la presencia misma del Señor
y aunque no esté en la presencia misma del Señor, igual voy a actuar para agradarle a Él. Eso es actuar en fe. Cuando usted se mueve en el temor de Dios, ¿qué significa? Que usted cree que Dios existe y actúa en consecuencia de acuerdo a sus principios, de acuerdo a su ley y a su voluntad revelada. Pero en segundo lugar quiero definir fe en base a este capítulo 11 de Hebreos, diciendo que fe es también hacer visible en tu vida al Dios invisible. Hacer visible en nuestra vida al Dios invisible. ¿A qué me estoy refiriendo? A partir de Hebreos 11:4 y hasta prácticamente el final de este largo capítulo 11 de Hebreos, ustedes van a encontrar una larga lista de hombres y mujeres de Dios en cuyas vidas determinadas acciones, empresas que llevaron a cabo, decisiones que tomaron, palabras que pronunciaron, todas son siempre introducidas por el autor de esta carta con 3 cortitas palabras, que son por la fe. Miren, por ejemplo, Hebreos 11:4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Vamos al 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Saltamos al 7, pero vuelve a repetirse. Por la fe, y así hasta el final del capítulo van a ver un largo listado de hombres y mujeres cuyas acciones, decisiones, palabras son explicadas o introducidas por estas 3 palabras. Por la fe. Porque cuando uno actúa por fe, lo que uno hace o lo que uno dice manifiesta la presencia de Dios en la vida de uno. Santiago lo explicó de una manera más sencilla. Dice capítulo 2, versículo 14 y 18, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Versículo 18, ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Hermanos, la fe en Dios, la verdadera fe en Dios, fue diseñada para ser el instrumento por medio del cual Dios nos lleve a nosotros, sus hijos, a manifestar su poder, su amor, su sabiduría en nuestras propias vidas. Por eso decimos en segundo lugar que fe es hacer visible en nuestras vidas al Dios invisible. Cuando usted se mueve en fe, usted está manifestando la presencia de Dios en su vida al actuar en fe. Pero volviendo un poco a las palabras con las que comenzamos, hablábamos de ese pasaje tan categórico de Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, de modo tal que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que es galardonador o que recompensa a los que le buscan. Ahora, si prestamos atención, si no bastó con Hebreos 11:1, acá tenemos una segunda definición de lo que es tener fe. Como que, no sé si se están dando cuenta que hay una preocupación muy peculiar de parte de nuestro Dios en que entendamos y no nos confundamos acerca de qué es tener fe en Él. Y si no nos quedó claro con Hebreos 11:1, nos lo va a aclarar nuevamente y un poquito más con Hebreos 11:6. Y acá hay una segunda definición de fe. Fe, en base a Hebreos 11:6, es creer que Dios existe. Y en segundo lugar, es creer que ese Dios que existe recompensa a los que le buscan. Eso es fe también. Ahora, esta segunda definición de fe, si ustedes se quedaron pensando un poquito en lo que les acabo de decir, se van a dar cuenta que está en relación con la práctica de la oración. Porque como leímos, fe es acercarse a Dios, fe es buscarlo a Dios,
y no encuentro en toda la Biblia otra manera de acercarnos a Dios y de buscarlo a Dios que no sea a través de la oración. Usted se acerca a Dios en oración, usted lo busca a Dios en oración, y eso lo ve desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Uno de los pasajes más claros y más clásicos de esto es Salmo 34, que dice: busqué al Señor y Él me escuchó. O sea, oré al Señor, le pedí algo al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Versículo 6, este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Prueben ustedes mismos la bondad del Señor. Dichoso aquel que en Él confía. ¿Quién es aquel que en Él confía? El que busca al Señor. ¿Quién es aquel que en Él confía? El que clama a Dios. Entonces, sin fe, hermanos, no podemos agradar a Dios. Y esa fe se va a manifestar especialmente cuando lo busco al Señor en oración. De tal manera que si junto a todas estas dos conclusiones puedo decir que la falta de oración en mi vida es una clara evidencia de falta de fe. Y es una clara evidencia, con todo temor les digo, de que no lo estamos agradando mucho al Señor. Porque lo que yo entiendo en mi Biblia es que la fe, usando una figura matemática, es directamente proporcional a su vida de oración. De tal manera que cuando usted más echa mano a la oración en su vida cotidiana, más fe está manifestando en su vida cotidiana. Cuando usted recurre a cualquier tipo de ayuda o recurso antes de orar a Dios, por más que usted diga que cree en Dios, en la vida práctica y cotidiana no está manifestando fe. ¿Por qué? Porque fe es creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Quisiera finalizar con una pregunta que en cierto momento de su ministerio el Señor Jesús lanzó a sus discípulos y que con todo respeto quisiera compartirles y que nos haga pensar hacia el final de este primer mensaje sobre la fe. El Señor Jesús les dijo en algún momento: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Qué pregunta, ¿no? Pero yo les propongo en primer lugar que esta pregunta la personalicemos. Yo no sé cuándo el Señor va a venir. Quisiera estar cuando Él venga, ¿no? Quisiera estar vivo todavía cuando Él venga. Pero si así sucediera, sería un ejercicio interesante que este versículo, cuando dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe, y en vez de poner en la tierra, pongan su nombre. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en Guillermo. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en José, en Carlos, en María. Y alguien podría decir: bueno, pastor, me parece que se olvidó de poner la cita de este pasaje. No me olvidé, sino que a propósito la dejé para que recuerden en qué contexto lanzó esta pregunta el Señor Jesús. Es en el contexto de Lucas 18. Es en el contexto de la parábola del juez injusto, ¿se acuerdan? Aquel que venía a la viuda una y otra vez pidiéndole justicia, hasta que este juez, que no tenía ningún escrúpulo, dijo: la verdad, no tengo ganas de atenderla, pero me está jorobando tanto la vida que le voy a responder para que no me jorobe más. Y entonces el Señor Jesús, como aplicación de esa parábola, dice, Lucas 18, 7 y 8, ¿acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que día y noche claman a Él? ¿Se tardará en responderles? Yo les digo que sin tardanza les hará justicia. Y acá viene entonces: pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Fíjense qué clara que es acá la palabra de Dios para volver a conectar fe y oración. De tal manera que acá a los hijos de Dios se los llama primero elegidos,
pero luego se lo describe con ese participio que dice aquellos que día y noche claman a mí. ¿Vos te identificás con ese participio en tu vida? Vos podés decir, sí, yo soy uno de los que claman día y noche al Señor. O dices, no, la verdad que yo clamo un poquito cuando me levanto a la mañana y cuando ya me estoy durmiendo o unos pocos segundos. Eso no es clamar día y noche. Y eso no es una vida de fe. Porque fe es creer que Dios existe y que recompensa a los que le buscan. Yo los invito a inclinar nuestras cabezas y hablar con Dios. Padre, aquí está tu iglesia. Aquí están los hombres y mujeres que tú has redimido a precio de la sangre de tu hermoso Hijo Jesús, tu precioso Jesucristo. Y Señor, tú en esta mañana nos estás confrontando y nos estás volviendo a recordar que hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, sin fe no te vamos a poder agradar. Y Señor, no queremos desagradarte. Por eso te pedimos perdón, Señor, por nuestra falta de fe. O te pedimos perdón, Señor, por nuestro conformismo con nuestra poca fe. Señor, queremos vivir un año en el que nuestra fe pueda manifestarse aún más. Queremos vivir un año en que nuestra vida de oración crezca y nuestra dependencia de ti. Queremos vivir un año en el nivel de lo sobrenatural, en el nivel de vida que tú quieres que vivamos con tus hijos. Perdónanos por nuestra carnalidad, por nuestra humanidad, por querer resolver cosas en nuestras fuerzas, con nuestro criterio, con nuestros recursos, y no saber de que tú quieres hacer una obra que solamente tú puedes hacer en nosotros. Señor, bendice esta palabra, confróntanos y ayúdanos a tomar una decisión crucial en esta mañana de empezar a vivir por fe. En el nombre de Jesús te estamos pidiendo. Yo los invito a seguir orando cada uno, Señor, con su cabeza inclinada, examinando cada uno su vida de fe hoy. Pero si hay alguien en esta mañana que nunca ha tomado la decisión primera e inicial de fe, esa decisión por medio de la cual yo reconozco que necesito de Dios, que le pido perdón por mis pecados y por mis errores, y lo quiere hacer de esta mañana por primera vez, hoy es el momento. Ahora es la oportunidad de invitar a Jesús por medio de la fe a entrar en tu vida. Y si deseas hacerlo, déjame acompañarte con una sencilla oración. Señor Dios, repetí conmigo si nunca lo has hecho hasta este momento. Señor Dios, en este momento confieso que creo que Jesucristo es Dios. Confieso que creo que en una cruz Él murió para luego resucitar y pagar el castigo de todos mis pecados. Por eso también confieso mis pecados y pido tu perdón. Gracias, Dios, por perdonarme y gracias por hacerme tu Hijo. Oro en el nombre de Jesús. Señor, aumenta nuestra fe. Ayúdanos a vivir por fe. Ayúdanos a transitar un año diferente
Un año en el que cuando surjan los problemas, las dificultades, los dolores, lo que sea, podamos reaccionar espiritualmente en fe y en oración. Señor, queremos que cuando vengas encuentres fe en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Señor.